tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. En este Día de la Sonrisa, más de 120 actividades se celebran hoy en la ciudad de Sevilla. La Noche en Blanco 2022 vuelve tras el parón por la pandemia y lo hace con mucha fuerza. Un gran catálogo de espacios y eventos que dejarán la imagen de largas colas y ya entradas que se han agotado en apenas horas. Una Noche en Blanco 2022 para visitar enclaves que abren sus puertas y organizar eventos especiales para este Día de la Cultura. Este año celebra su 9ª edición con la conmemoración de los 800 años del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio y el 5º centenario de la primera circunnavegación al mundo. La Noche en Blanco regresa a Sevilla 2 años después, rindiendo homenaje a la cultura con el lema "La cultura no nos abandona". Arrancamos PTV Noticias. El Ministerio de Hacienda ha presentado este jueves el documento de los nuevos presupuestos generales del Estado que superan en un 10% a los anteriores. Alcanzan así los 583.000 millones de euros. En esta partida, Sevilla cobra especial relevancia tanto para las obras del metro, la C40 o el 5º centenario. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presentado esta mañana el proyecto ley de los presupuestos generales del Estado para 2023. En ello se prevén de momento 25,5 millones de euros para cerrar la ronda de circunvalación de la C40 y cerca de 46 millones de euros para la sustitución de los tirantes y ampliación de carriles en el Puente del Centenario. Igualmente recoge una transferencia de 20,19 millones de euros que se corresponde con la primera anualidad del Gobierno Central dentro del convenio acordado políticamente con la Junta para financiar al 50% el tramo norte de la línea 3 del metro por algo más de 1.300 millones de euros. En el desglose de las inversiones, el Ejecutivo Central recoge para Andalucía 2 millones de euros para el próximo ejercicio para el tramo de la C40 que une Coria con Dos Hermanas, 5,5 kilómetros, un tramo que cruzará el río Guadalquivir finalmente mediante un puente. Además de este tramo, el Gobierno Central reserva algo más de 23 millones para iniciar obras y proyectos de otros 35,2 kilómetros de la C40. Se reservan partidas presupuestarias para el resto de tramos, desde Espartinas a La Rinconada, pasando por Valencina, Salteras y La Algaba. Seguimos con política. José Luis Sanz, candidato a la alcaldía por el PP, ha afirmado este jueves que Muñoz está desmantelando los servicios sociales, donde hay listas de espera con más de 600 personas y se tarda más de 3 meses en atender a estos usuarios. El candidato ha visitado la unidad de trabajo social de 3 barrios junto a los trabajadores sociales tras las quejas reiteradas de los mismos. Sanz ha detallado que, según los datos oficiales del Ayuntamiento, a fecha de julio de 2022, el tiempo que tardan los servicios sociales municipales en atender a los usuarios desde que se registran solicitudes hasta que se atiende llega a alcanzar más de 3 meses, como ocurre en el centro de su eminencia Bermejales o San Jerónimo. También existen 600 usuarios nuevos pendientes de atender. El candidato del PP a la alcaldía ha indicado que no se puede abandonar la atención y el seguimiento de las familias de zonas de exclusión social. Aquí en este centro concretamente se tarda más de 3 meses en atender a un usuario. Hay una lista de espera de más de 670 personas y el número de trabajadoras sociales ha pasado de 16 a 5 trabajadoras sociales que evidentemente no dan abasto. Cuando yo sea alcalde de Sevilla tengo claro que quiero que Sevilla sea una ciudad competitiva, que quiero que Sevilla sea una ciudad atractiva para la inversión y por tanto será una prioridad reducir la brecha que hay entre los barrios de Sevilla. Voy a poner en marcha ese plan de barrios de atención preferente, voy a crear una delegación específica de barrios de atención preferente. Y en materia de empleo, compartimos con los sevillanos que el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado 71 plazas de empleo público por oposición y concurso-oposición, de acceso libre y con diferentes categorías laborales. Los procesos de selección son de acceso libre con este concurso para las plazas de veterinario, técnico de relaciones laborales, analista informático y oposición para las plazas de bombero, de técnico de administración y de auxiliar. En su oferta de empleo público, además, el Ayuntamiento ha aprobado 184 plazas. Hasta el 14 de octubre está abierto el plazo de solicitud de esta última convocatoria. Las bases en el boletín oficial de la provincia número 93 y número 177. Y Comisiones Obreras y UGT Sevilla han organizado una serie de movilizaciones que desarrollarán ambos sindicatos para reclamar subidas salariales, control de precios y el fin de la siniestralidad laboral. Sevilla es una de las provincias a nivel estatal donde la mitad de los trabajadores no alcanzan los 1.000 euros.
En Sevilla hay más de 200.000 personas esperando a que sus convenios laborales se renueven y que los salarios se equiparen a los tiempos que vivimos hoy en día. Además, aún tenemos que seguir lamentando un gran número de fallecimientos por causa laboral. Los sindicatos esta mañana se han manifestado a petición de una equiparación salarial justa y necesaria. ¿Estos son los privilegiados a los que llaman los empresarios? Igual de privilegiados que los pensionistas a los que se les ha subido sus pensiones para que esos hogares lleguen a fin de mes. ¿Son privilegiados la gente de la función pública que sostuvo este país durante la pandemia? Vamos a seguir en la calle, en Sevilla, en Madrid, en cada polígono, en cada convenio, hasta que la gente, los 17 millones de trabajadores y trabajadoras de este país, tengan los salarios que merecen. Demandan salarios justos y que las personas puedan llegar bien a final de mes, una reivindicación que no es algo nuevo y que ahora es necesario por la situación de pobreza actual. Afirman que la clase media ha dejado de existir y que cada vez es más notoria la petición de ayuda de muchas familias trabajadoras. Hoy tenemos que decir trabajadores pobres, o sea que un hombre que trabaja es pobre y no puede mantener su renta. Esa situación se ha ido declinando con el asunto de lo que es el COVID, de lo que ha sido la guerra de Ucrania, de los problemas que ha ido del 2008 y nadie se ha ocupado de nosotros. Los millonarios que había son más millonarios que antes y nosotros tenemos 700.000 personas que cada día entran en el umbral de la pobreza. La inflación la pagamos entre todos, pero no somos nosotros. Piden convenios, buen salario y justicia social para que los trabajadores dejen de tener situación precaria por el mero hecho de trabajar y poder labrarse un futuro para poder vivir. Estas movilizaciones van a tener repercusión por todo el territorio nacional para conseguir abordar esta situación y llegar a un consenso por el bien de los trabajadores. El Ayuntamiento de Sevilla, la Cámara de Comercio y Sevilla Futura han presentado este jueves una iniciativa público-privada de impulso al tejido de las startups de tecnología, es decir, núcleos de pequeñas empresas asesoradas por emprendedores de éxito y orientadas al ámbito educativo. Su nombre, la Fábrica de Sevilla. Bajo el nombre de la Fábrica de Sevilla arranca este jueves un primer embrión con una oficina para emprendedores y startups locales en las oficinas de Marqués de Contadero, pero con el objetivo de ir ocupando otros espacios municipales a medida que se vaya consolidando el proyecto. Las riendas de la formación las llevarán emprendedores de éxito de Sevilla, quienes compartirán sus experiencias en universidades, institutos o colegios y junto con los profesionales digitales y también recursos de la Cámara de Comercio. Es verdad que hay otros proyectos en la ciudad, en el Parque Científico y Tecnológico y en otros espacios que tienen que ver también con el fomento de estas startups. Pero nosotros lo queremos hacer primero con la Cámara de Comercio, porque además tiene una trayectoria en el fomento de la cultura emprendedora importante. Y lo queremos hacer con profesionales que tienen ya también una trayectoria en el mundo de las startups bastante considerable. 5 pilares tiene la Fábrica de Sevilla, entre los que destaca el desarrollo de un programa de actividades, la consolidación de un centro de referencia para las startups, la aplicación de los resultados y la configuración de alianzas entre empresas y universidades. La metodología ha sido desarrollada por los emprendedores implicados en esta iniciativa y se basa en la identificación precoz y desarrollo de personas con competencias idóneas para liderar o trabajar en este tipo de empresas. Y Sevilla se postula para ganar puntos y conseguir ser sede de la futura Agencia Espacial Española. El alcalde de nuestra ciudad sigue haciendo hincapié para que Sevilla sea la urbe elegida porque, según declara, no tiene competencia. Ya se conocen los requisitos del Gobierno de España para que Sevilla pueda ser sede de la Agencia Espacial. Desde el consistorio local afirman estar preparados y recuerdan que Sevilla reúne las condiciones. El punto fuerte de Sevilla es el de su histórica vinculación con la industria aeronáutica. El emblema es Airbus, alrededor de la cual se ha generado un ecosistema de empresas que se complementa con el parque tecnológico. Sevilla también esgrime como centro común de investigación de la Comisión Europea, uno de los 6 que existen en la Unión. El Gobierno municipal quiere presentar una candidatura firme y sin fisuras. Publicado precisamente en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para presentar candidatura para albergar la Agencia Espacial Española y donde sabéis que Sevilla va a presentar su candidatura. La convocatoria ya está abierta y desde el Ayuntamiento quieren poner en marcha desde ya un proyecto para elaborar junto a las empresas del sector, instituciones y universidades una candidatura ganadora y de excelencia.
Siempre hemos dicho que la fortaleza de Sevilla es la unión entre la empresa privada, las universidades y las administraciones públicas. Ese músculo, esa fortaleza que tiene Sevilla para presentar sus argumentos y conseguir el objetivo que estamos persiguiendo. Y es que al final esa agencia espacial española esté ubicada en Sevilla. Sevilla está reforzada gracias al respaldo de las instituciones, administraciones y empresas de la ciudad que velan porque la sede de la Agencia Espacial Española se elija aquí, unido todo ello a la voluntad política. El Gobierno central calcula que una veintena de candidaturas se presentarán para albergar la sede de la futura agencia, que debería estar en funcionamiento en el primer trimestre del año que viene. Y hablando de infraestructuras, hoy Renfe retoma la circulación entre trenes de Valencia y Sevilla con 2 trenes diarios, uno por cada sentido, que unirán ambas ciudades en un trayecto de 4 horas. Los usuarios también han respondido. Ya se han alcanzado casi los 10.000 billetes vendidos desde que se activó esta venta comercial. El AVE saldrá cada día desde Valencia a las 9 de la mañana y desde Sevilla a las 6 de la tarde. Tendrán paradas intermedias en Córdoba, Puerto Llano y en Cuenca. Este nuevo servicio AVE mejora las conexiones actuales entre Córdoba y Valencia, que quedarán unidas en un tiempo de 3 horas y 20 minutos, mejorando en más de 40 minutos los tiempos actuales. El restablecimiento de este AVE también permitirá crear una nueva conexión con Alicante y Albacete mediante enlace en la estación de Cuenca. Esta nueva opción establece mejor tiempo de viaje entre Sevilla y Alicante en 5 horas y 26 minutos, mejorando en más de 30 minutos el mejor tiempo de las opciones actuales. Y arrancamos este mes de octubre y con ello también la recogida del algodón. Hoy hemos ido a Lebrija para ver cómo se hace este labor en el sector. Oro blanco o la rosa blanca del Guadalquivir, es así como se conoce a la planta del algodón en la provincia. Sevilla es la principal productora de algodón de España y aunque la campaña ha podido disminuir un poco a consecuencia de la escasez de lluvias, se espera que la calidad de la fibra sea igual de excelente que las anteriores. Pues una campaña, esta desgraciadamente no es España de referencia porque con las producciones este año, con la sequía, han sido desgraciadamente son muy poca la producción que tenemos, pero aquí pueden entrar en torno a 40-50 millones de kilos de algodón. ¿Y este algodón después a dónde va? Este algodón, una vez que se desmota y se hacen las balas, esas balas se lotean, calidad, dependiendo de la calidad de fibra, del color, brillo y demás, longitud, esa fibra se exporta tanto al mercado nacional como a la exportación a Pakistán, China, una serie de países. ¿Dónde se construye, dónde se fabrica la ropa? El Bajo Guadalquivir es una zona de explotaciones profesionales y familiares que en multitud de casos viven exclusivamente de su labor agrícola y donde la economía generada revierte en el resto de la sociedad de la zona. Aquí tenemos 1.100 y pico de parcelas. Y cada parcela tiene algodón, o sea, raro es la parcela, y más este año, que es un año corto de agua, es un cultivo menos exigente en agua que un tomate o que otro cultivo, entonces este año se ha puesto mucho algodón, en esta zona precisamente se ha puesto mucho algodón, a nivel de Andalucía se ha puesto menos, tenemos menos algodón, pero aquí en Marisma, teniendo las restricciones de agua que hemos tenido, pues se ha optado por el cultivo del algodón. Entonces, tanto el agricultor en sí, que vive del algodón, la recolección, el transporte y todo el proceso de desmotación, pues imagínate el montón de familias que viven no solamente de Lebrija, sino de toda la comarca. Más de 45 millones de algodón salen de la provincia de Sevilla con destino al mundo. Un algodón excelente y de calidad que hace que la producción sevillana sea una de las más exquisitas del mundo. Hablamos de cultura. La portada barroca del rectorado de la Universidad de Sevilla estuvo pintada, un hallazgo que no ha dejado a nadie indiferente y que han deparado los trabajos de restauración de los que ha sido sometido en este pórtico los últimos 9 meses. La fachada principal ya está sin andamios y sin el telón para su restauración. Esta importante intervención ha permitido localizar restos de policromía ocre que se encontraban principalmente en el escudo central, aunque también han aparecido en las jambas y en el frontón. Un descubrimiento que evidencia la hipótesis de los expertos que venían barajando desde hace tiempo. En algún momento de su historia, esta importante fachada barroca estuvo pintada. Se desconoce si desde su origen o esa pigmentación se aplicó después en alguna restauración o en alguna remodelación.
Y el SICAP vuelve a Sevilla y celebra este año la 32ª edición del Salón Internacional del Caballo, una de las citas más importantes para la ciudad desde el punto de vista del impacto económico que se genera en torno a este evento. Hoy ya se ha conocido el cartel de esta nueva edición que se celebrará del 15 al 20 de noviembre en Fibes. El cartel se ha presentado bajo el título SICAP es en Sevilla. Está realizado en bolígrafo y grafito sobre bastidor y se inspira en la vinculación de este evento ecuestre con la ciudad sevillana. Una obra del almonteño Francisco Gil que con finos y claros trazos ha incluido en la pupila del ojo del caballo el reflejo de la Giralda. SICAP es el mayor evento ecuestre en torno al caballo de pura raza española a nivel mundial, donde se concentran las mejores ganaderías y ejemplares del mundo. Además, se ha convertido en el mayor escaparate comercial del caballo por excelencia. Para Sevilla es el tercer acontecimiento más influyente desde el punto de vista del impacto económico. Abrimos deportes, importantísimo triunfo del Real Betis en el Olímpico de Roma para dejar más que encarrilada la clasificación para la siguiente fase de la Europa League. El conjunto verde y blanco remontó un marcador que se le puso en contra y terminó llevándose los 2 puntos con el 1-2 de Luis Enrique. El Real Betis mandó en Roma. Durante la primera parte tuvo con la inoportuna lesión de Fekir, que volvió a recaer con molestias en el isquiotibial derecho. Después con el gol de Dybala tras el penalti señalado por unas manos a rival. Nada de eso le importó al Betis, que volvió a ser el equipo dominador y constante de siempre del campo, con un Canales que aparecía por todos lados y con un bravo Salvador en los momentos claves. Nada podía salir mal y así fue. Guido sacó su pegada, una cualidad que tiene pero que es un golazo para hacer el empate. La segunda mitad la intensidad bajó, pero Pellegrini desde el banquillo llevó el partido a donde quería. Rodri resultó clave para inventarse un centro y que Luis Enrique se inventara un remate. A partir de ahí, la locura. Y Pellegrini valoraba la victoria tras el partido con un análisis amplio de lo que supuso ganarle a un rival poderoso como la Roma. El chileno no solo estaba contento por encarrilar la clasificación, sino también lo estaba por la personalidad que mostró el equipo. Yo creo que ganó el equipo que jugó mejor. Creo que fuimos muy superiores a la Roma, sobre todo los primeros 45 minutos. Creo que hicimos un buen partido, fuimos superiores y ganamos. La clasificación está encaminada, como dicen, no está asegurada. Incluso más que los 3 puntos, la personalidad del equipo, salir a buscar el partido desde el primer minuto, en cualquiera sea el campo. No es una hazaña haber ganado aquí, tenemos que tomarlo con la tranquilidad que necesita, pero sí son 3 puntos muy importantes para lograr esa clasificación. La mala noticia del choque fue la recaída de Fekir. El francés reapareció en el encuentro contra el Celta de Vigo y estuvo con buenas sensaciones. Ayer volvió a ser titular, pero no aguantó. En el minuto 22 del partido se llevó la mano a su isquiotibial derecho y se sentó en el terreno de juego. Vuelven a aparecer las molestias musculares que han hecho que el jugador estuviera en el dique seco aproximadamente 4 semanas. Ahora está a la espera de los estudios que se le realizarán al jugador, pero todo parece indicar que el mediapunta estará nuevamente entre 4 y 5 semanas sin poder jugar. Nabil volvió a tener, se resintió de la lesión muscular, no sé si es exactamente la misma, pero sí es la misma pierna, así que ya veremos con el informe médico, pero seguramente son algunas semanas afuera. Y Jorge Sampaoli es ya el nuevo entrenador del Sevilla. Ayer llegaba a la ciudad hispalense tras la despedida de Julen Lopetegui como técnico, coger las riendas del equipo y darle ese cambio que necesitaba. Después de una primera etapa donde quedó algo empañada su imagen por la salida para dirigir a la selección argentina, Sampaoli y el Sevilla vuelven a encontrarse. El entrenador firma por lo que queda de temporada y una más hasta el 30 de junio de 2024 y dirigía ayer su primera sesión de trabajo en el Ramón Sánchez Pizjuán por la tarde. Junto a Jorge Sampaoli llegan también Jorge Decio, Diego Messín y Pablo Fernández, que formarán parte de su equipo técnico. Esta tarde llegaba el técnico y los medios también le sorprendían. Y vista ya la información deportiva, damos paso a ver lo que nos depara la meteorología para la jornada de este viernes.
Sevilla comenzará este fin de semana con estabilidad atmosférica. Tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas se mantienen semejante a la de estos últimos días. Las máximas alrededor de los 30 grados, que serán los que se alcancen en la capital o en Écija. El mayor registro lo marcará Lebrija con 32 y a 28 llegarán en Constantina. Las mínimas bajarán hasta los 15 grados en Écija y hasta los 16 en Lebrija y el Castillo de las Guardas. Los 18 se esperan en la capital. Vientos de componente este flojos tendiendo a variables. Y despedimos el informativo de hoy recordando que hasta el próximo domingo la Maestranza acoge los conciertos segundo y tercero del ciclo Gran Sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Los recitales estarán dirigidos por Marc Sustro y contarán con la pianista Lis de la Salle como solista invitada. Interpretarán la integral de conciertos para piano de Beethoven. Las entradas pueden conseguirse en la página web de ROS a partir de 20 euros. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos esta tarde con más actualidad a las 8:30 en PTV Noticias. Pasen muy buen día y muy buen fin de semana.